Vamos a ver la segunda tentación. Vamos a leer Mateo 4. ¿Qué dice ahí adelante? El Señor Jesús, hermanos, había ayunado 40 días y 40 noches. Fue una preparación. 40 es símbolo de prueba y preparación. Fue oración, comunión con Dios, preparándose para el ministerio que iba a iniciar. El pináculo del templo, dice el versículo 5. Es la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Bueno, el pináculo del templo es la parte más alta. Ahí tenemos unas imágenes donde se ve desde a un lado de Getsemaní, se ve todo lo que es el muro oriental de la ciudad actual. Más de aquel lado está lo que es el muro occidental de lo que fue, bueno, el muro alrededor del templo. El pináculo sería, algunos lo ponen aquí en el lado sur, la parte más alta, entonces del templo sería en el lado sureste de todo lo que es el templo. Ahí está esa imagen. Ustedes lo tienen ahí a su mano izquierda, todo ese rectángulo. Es posible que en esa parte estuviera lo que hay en algunas partes. La imagen que está abajo es de una especie de pasillo, hagan de cuenta, parecido a como es la muralla de China, como es la muralla en muchos lugares. Hoy es un paseo turístico, es para ver la ciudad, un paseo de 45 minutos, dos para una sección y para otra sección es otro paseo. Bueno, tal vez hubiera lugares como para atalayas, para en guerras estar vigilantes de lo que pudiera acontecer. Entonces, ahorita no sé cómo está exactamente, pero vamos a hacer referencia a eso, que sería el lugar para atalayas, a la tentación de Jesús. Vamos adelante. Dos fuerzas en acción vemos en este pasaje de las tentaciones. Ya vimos primeramente que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Él no pensó: voy a ir al desierto a orar, voy a ir a ayunar y ir al desierto. El Espíritu Santo lo llevó allá, ese lugar completamente solo, 40 días y 40 noches. Lo más seguro es que Jesús no oiría ruido, pero de nada. Tal vez a la lejanía hubiera algo. Ahora vemos que el diablo llevó a Jesús, dice que a la santa ciudad. Estuvo antes en el desierto de Judea, ahora va a la santa ciudad. Seguimos. La parte más alta del templo, ya vimos por ahí una imagen. Aquí están otras imágenes. La imagen de la ciudad abajo, en la parte en media se ve una especie de escalinata. Ahí era lo que era entrada de los reyes al templo, de lo que era la ciudad de David, donde está el palacio del rey. Entonces ellos venían de un monte y luego estaba un vado y luego subían para entrar al templo. De las varias entradas que había era eso. Bueno, en la otra parte vemos lo que sería el pináculo. Desde ese punto de vista se vería mucha gente. Cerquita estaba esta entrada, la entrada de los reyes, y todo el pueblo, el monte de David, la ciudad de David, pues está a la fecha muy habitado. Por ahí estaba donde venía el agua para el estanque de Siloé y muchas otras cosas. Bueno, la tentación, podemos imaginar que donde estaba Jesús estaba a la vista de la gente. En un momento toda la gente podía verle a él. Si se trataba de que la gente viera a Jesús, era un muy buen punto para que lo viera. Si Jesús se dejaba caer, la gente lo podía ver, que se caía y no pasaba nada. Seguimos. El proceso de las tentaciones. Podemos imaginar cómo pudo haber sido esta segunda tentación. Hay veces que imaginamos que Jesús estuvo en el desierto y que ahí fueron las tres tentaciones, que el diablo estaba afuera y le decía. Lo vemos a veces afuera.
Pero ¿sabes qué? Los demonios atacan en la mente. El cristiano pleitea entre afuera, adentro. Muchos dicen, los demonios no pueden estar dentro de un cristiano. Bueno, no sé, en la mente, en sus pensamientos, no sé cómo tú le llames, si dentro o fuera. Pero los demonios ponen pensamientos, de tal modo que la persona llega a procesarlos como si fueran pensamientos propios. Tú te puedes sentir mal por algo que piensas, y qué bueno que no se leen los pensamientos, puedes pensar. Es posible que Satanás te ponga un pensamiento del que te avergonzarías. Si dijera, ¿qué estás pensando? Estoy pensando esto. Satanás te puede poner el pensamiento más sucio. No es tuyo, te lo pone ahí. Hace que pienses. Bueno, no sabemos cómo haya sido exactamente la tentación, pero seguramente fue Jesús mismo quien le contó a sus discípulos todo esto, de manera muy, pues no sé qué tan explícita, escueta, pero debe haberles referido lo que es una tentación de ese tipo. No es cualquier cosa. Tenemos que asomarnos con reverencia, con temor, pensando en que fácilmente nos podemos equivocar. Bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta que Satanás ataca de muchas maneras, y a veces para nosotros nos pasa desapercibido como tentación. Pensamos que es algo que ocurrió, que es algo que se nos ocurrió, pero pudiera ser que estemos enfrentando una verdadera tentación. Podemos recordar la tentación en Getsemaní. Es una tentación. Jesús dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesucristo en un momento dudó si era necesario, si Dios lo estaba mandando a la cruz. Jesús sabía lo que venía, pero él quería estar seguro y no estaba seguro. Él estaba en agonía. Se le llama una oración agónica la que estuvo ahí en el huerto de Getsemaní, al grado que pidió apoyo a sus discípulos. Todavía dándose cuenta que no le pudieron apoyar porque se quedaron dormidos, volvió la segunda vez a decirles, apóyenme en oración. Imagínate Jesús que te dice, apóyame en oración. Fue necesaria una tercera porque a la segunda todavía se quedaron dormidos otra vez. ¿Te ha pasado que te quedes dormido cuando estás orando? Así le pasó a los discípulos de Jesús. Ya la tercera Jesús les dijo, ya terminó, había terminado la oración, la agonía, la tentación, y Jesús había salido victorioso. Su sudor era como gotas de sangre. Los médicos han comprobado que es un fenómeno extraño, pero posible, que en lugar de sudor surja sangre. Bueno, en nuestro interior hay comunicación entre lo que es agua y sangre por los vasos capilares. Cuando hay tremenda agonía es posible esto. Yo creo que no en cualquier circunstancia ni cualquier persona pasa por esto. Ok, así como fue esa tentación, como un pensamiento, como una duda, es posible que haya sido así también esta segunda tentación. Si eres hijo de Dios, arrójate al suelo. La Biblia dice, ¿acaso no sabes ese pasaje? Que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, así la gente te va a poder ver. La gente se va a maravillar y va a creer en ti. ¿No quieres que crean en ti? Demuéstrales que eres hijo de Dios. ¿O acaso no eres hijo de Dios? ¿O tal vez es que Dios no te escucha? Debe haber sido así más o menos la tentación. No creas que la tentación fue así nada más de que de repente, si eres hijo de Dios, aviéntate para abajo. No, la Biblia dice, no tientes al Señor tu Dios. Ya, pasamos a la tercera tentación. Una agonía. Ya vimos cómo en la palabra tentación, la idea que lleva es algo muy fuerte, fuertemente presionado, afligido, entristecido. Una prueba que tuvo Jesús después de 40 días de orar y de ayunar. ¿Ha sido probado por Dios? ¿Ha sido tentado por Satanás? Bueno, todos lo hemos sido, a veces ni nos damos cuenta. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, fue tentado. ¿De qué manera? Bueno, Satanás envía a sus demonios a los cristianos, pero con Jesús fue y lo enfrentó él personalmente.
el principal de este mundo, que llevó el mundo a las tinieblas, quería que las tinieblas siguieran ahí. Si Jesús hubiera caído en una tentación de estas, no nos podría haber sacado a nosotros. Bueno, el proceso de la tentación. Con frecuencia nos imaginamos 3 tentaciones en el desierto y que terminaron y ya. La Biblia realmente dice que se alejó Satanás por un tiempo, pero en realidad las tentaciones a Jesús fueron durante todo su ministerio. Durante los 3 años y medio, Satanás atacó y tentó a Jesús de una y de otra manera. Adelante. El recorrido de Jesús, vamos a ver, para que entendamos mejor esta segunda tentación. Al decir recorrido de Jesús, yo me refiero a desde que fue bautizado, porque los evangelios nos hacen referencia a varios hechos en relación a la tentación. Mira lo que dice Mateo. Bueno, el diablo entonces se alejó después de la tentación, ¿ok? Y aquí los ángeles y le servían. Luego dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea está en el norte, y dejando a Nazaret, está a un lado de Galilea, Nazaret, al poniente. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, un poquito más al norte del mar de Galilea, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Ok, eso dice Mateo. Después de la tentación, Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea, pero primero aparentemente pasó primeramente a Nazaret, porque dice el 13 que el 12 nos dice que fue a Galilea. El 13 nos amplía la explicación. Dejando Nazaret, se fue a la tierra de Zabulón y Neftalí. Llegó a Nazaret y luego se fue a Galilea después de las tentaciones. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ok, aquí lo único que no nos dice que de Nazaret a Galilea, simplemente fue a Galilea. Ahora vamos a ver Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Ok? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Adelante. Podemos imaginar, vemos un mapa para que nos auxilien. Ahí está todo el territorio de Israel. Encerré por ahí en un rectángulo naranja los lugares a los que vamos a hacer referencia. Veamos dónde estaba Jesús antes de las tentaciones. ¿Ok? Juan 1:28 al 32. Antes de las tentaciones estaba en donde? En Betábara. Betábara está ahí a su mano izquierda, ven un círculo arriba del Mar Muerto. Poco antes de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto está Betábara. Ahí todavía es agua dulce que viene del río Jordán. Va a desembocar en el Mar Muerto, donde ya el agua es salada. ¿Ok? Ahí a su derecha en la pantalla, casi en el centro, está subrayado Jerusalén. ¿Ok? En medio ven ahí a un lado del Mar Muerto Qumran. Todo eso alrededor del Mar Muerto es desierto. ¿Ok? Y se extiende una franja de 45-50 kilómetros hasta abajo el desierto de Judea, unos 20 de ancho. Todo es desierto, es a donde Jesús fue llevado a tentación. Terminada la tentación, Jesús fue a Galilea. Galilea está hasta el norte, allá hay una parte del mar de Galilea, ahí está encerrado, en azul, mar de Galilea. Y a la izquierda ven Nazaret. Entonces Jesús fue de Betábara al desierto para ser tentado. La primera tentación ahí fue en el desierto, la segunda fue en la santa ciudad, en Jerusalén.
Después fue la tercera tentación. Terminado las tentaciones, el Señor fue a Nazaret y después a Capernaum. Vemos ahí arriba en el mapa, está Nazaret en el centro. Y ya después está Galilea. En la tercera tentación dice la Biblia que lo llevó a un monte alto donde podían verse todos los reinos de la tierra. ¿Puedes imaginarte dónde está ese monte? Literalmente no podemos interpretar la palabra de Dios. No hay un monte en la tierra donde puedas ver todos los reinos de la tierra. ¿Cuál es el pico más alto? ¿El Everest? Creo que hay otro pico más alto que el Everest. Si subes al monte Everest o al Fukuyama, no vas a ver todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Aunque la vista te alcanzara, no los verías. Jesús fue llevado por Satanás, le mostró en visión, o simplemente como una película le pasó: mira, puedes ver Babilonia, puedes ver Siria, puedes ver Egipto, puedes ver Roma. Se les enseñó de una manera, no físicamente. Aquí nos está ilustrando el Evangelio en su relato. De una manera tiene que explicarnos para que entendamos, con bolitas y palitos, para que entendamos cómo es que fue la tentación. Se trataba de que Jesús viera de que el mundo estaba en tinieblas. Así dice la Biblia, el profeta: no habrá siempre tinieblas para aquella, la tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz cuando vino Jesús. Jesús es la luz del mundo. Ahora Satanás quería que siguiera en tinieblas, y le dijo Satanás, bueno, en la tercera tentación no vamos a hablar todavía, más adelante, le mostró los reinos de la tierra. Pero yo lo que te quiero decir es esto: así como figuradamente se los mostró, así como Satanás le mostró de una manera u otra los reinos de la tierra, podemos imaginar que Satanás le habló a Jesús, ya sea que lo llevó, como dice el relato, a la santa ciudad, o ya sea que Jesús, terminada la primera tentación, fue a Jerusalén. Todavía pensando, todavía reflexionando, todavía desde el desierto pensando cómo va a ser el ministerio, cómo va a comenzar, de qué manera, en dónde. Él estaba listo, esperaba que Dios lo guiara, pero él seguramente estaba reflexionando. Es posible que, como Nehemías, antes de restaurar Jerusalén, de noche paseó, creo, varias noches, incluso a caballo, viendo la ciudad, orando, reflexionando, planeando cómo y cuándo restablecer a esa ciudad. Es posible que así Jesús también recorriera la santa ciudad y por los muros, caminando por esos muros que les mostraba, caminando ahí arriba y reflexionando, y estando ahí, Satanás le haya dicho: oye, ¿qué tal si te tiras? Mira cuánta gente te vería. De una o de otra manera fue la tentación. Yo lo que quiero que pienses, que nosotros no tenemos que ir al desierto para ser tentados. Nosotros no tenemos que darnos cuenta a veces, precisamente. Digo, es importante que nos demos cuenta, pero las tentaciones llegan y no te das cuenta. Cuando te das cuenta, a veces ya estás ahí. Siempre Dios, el Espíritu Santo, te va a mostrar lo que no es de Dios. Pero muchas veces vas a estar ya ahí en medio y vas a decir: ¿para qué vine? ¿Para qué les hice caso? ¿Qué hago? Oigan, discúlpenme, ya mejor me voy. Oigan, yo había dicho que les iba a acompañar, pero siempre no. Oigan, fíjese que mejor no. Hay veces que el cristiano se mete y quisiera salirse, pero no sabe cómo hacerle. No quieras que el agua llegue hasta el cuello. Si te das cuenta, cuando el agua te llegó a la cintura, pide disculpas o ni pidas disculpas, aguántate las críticas, pero huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación. José salió desnudo corriendo para que la esposa de Potifar no lo convenciera. Pablo le dice a Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era un pastor, era supervisor de muchos ancianos, y el apóstol Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles. Timoteo estaba entregado al servicio del Señor, pero
Los jóvenes, al decir pasiones, es que a veces tienen mucho ímpetu, mucha fuerza, mucha decisión, coraje para hacer las cosas. Huye de eso, haz las cosas de manera sensata, tranquila. No es precisamente placeres carnales, las pasiones, algunas lo serán, pero no todas. Otras son a veces los jóvenes dan coraje, quieran vengarse. Vivimos tiempos de violencia. Veía un video por ahí que un niño de 12 años había matado como a 25 sicarios, extorsionadores. Un niño de 12 años matar a 25 extorsionadores. Los vemos que ocurre. Alguien quiso asaltar, lo agarraron a golpes en todas partes de México. La Biblia dice: la ira del hombre no obra la justicia divina, pero puede ser una tentación. Esa es pasión, ¿me entiendes? Pasión es algo que desde adentro se te mueve y te puede llevar a algo fuerte, algo que fuera de lo normal, ¿ok? Bueno, podemos ver de manera figurada la segunda tentación, ¿ok? Así como en la tercera podemos imaginar que Satanás le enseñó los reinos de este mundo a Jesús. En la segunda podemos imaginar a Jesús que hacía en el pináculo del templo. Ya sea que Satanás lo haya llevado desde el desierto allá, o que simplemente Jesús ya se regresó a la santa ciudad, va a ir a Nazaret, pasa por Jerusalén, estando ahí, está pensando, reflexionando en la ciudad que amaba, y ahí caminando por muro, estando en el lugar más alto, vino la tentación. Lo fuerte, que es como un pensamiento. Toda tentación pasa por la mente. Satanás le dijo, pudo oírlo aún con sus oídos, o fue un pensamiento fuerte adentro que lo quería llevar a, mira, ¿qué tal si te lanzas? No, ¿qué tal si te lanzas? Esa sería la voz de Satanás. ¿Y qué tal si me lanzo? Eso ya sería un pensamiento como queriéndose convertir en pensamiento de Jesús. Si quieres, pasa de mí esta copa. Era un pensamiento de Jesús. Tal vez no tengo que morir en la cruz. Esa es una tentación. La Biblia lo presenta como que fue una agonía. ¿Por qué era una agonía? Porque había cosas contrarias, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Jesús depuró todo aquello hasta que llegó a la conclusión, que era lo que Dios quiere. Aquí supo contestar qué es lo que Dios quiere, pero la tentación es todo un proceso mental. Las tentaciones están dentro de tu mente. ¿Eres cristiano? Un demonio no puede estar dentro de ti. Así piensan muchos cristianos. Bueno, tu mente no sé si está dentro o fuera, pero las tentaciones vienen a tu mente. No te preocupes, hay hasta psicólogos que no creen en la mente. Hay psicólogos que creen en lo que ven, en lo que pueden medir. La mente no se puede medir, los pensamientos no se pueden medir. Pero Satanás no anda tomándole medidas a tu mente para tentarte y para atacarte. Sí sabe cómo lo puede hacer. Eso sí, sí sabe de medidas, pero no de centímetros, sino de qué eres capaz. El diablo quería que Jesús buscara el espectáculo. Usa la escritura, pero la distorsiona. Vez tras vez Jesús usa la escritura en las tentaciones contra Jesús. Así es en tu vida. Usa la escritura, vienen pasajes de la Biblia que justifican aparentemente lo que no debes hacer. Y hasta personas así dicen cuando te quieren llevar. Pues no dicen que Dios es amor. Pues no dicen que Dios perdona. Dice la Biblia que Dios perdona. Dios es bueno. Tú le pides perdón y ya. ¿No me testificaste tú el otro día? Vamos, total que mañana te arrepientes. Hoy peco, al fin que mañana me confieso, dice el católico. Y el cristiano muchas veces cae en la tentación. Dios es bueno. Al fin que Dios me perdona. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que haya más gracia voy a pecar más.
así se va a venir la gracia de Dios bonita que me perdone. Es tentación distorsionada la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cómo Satanás tentó a Eva? De manera que Dios te dijo que no comieras de ese árbol. No, que Dios es muy bueno. ¿No te había dicho que de todo? ¿De qué presumes? Ahí están las prohibiciones de Dios. Dices que te ama. Y mira lo que producen las tentaciones. Las personas luego se hacen las sufridas, nos hacemos los sufridos. Ay, cómo sufren los cristianos. Qué difícil es la vida cristiana. Lo difícil es la vida sin Cristo. No, Dios te mintió. Dios sabe que si comes de ese árbol, tus ojos se te van a abrir y vas a entender como Él sabe el bien y el mal. Satanás distorsiona la palabra. Y Eva se la creyó y se sintió hasta víctima y dice, no, pues si es que Dios nos dijo que no comiéramos, que ni siquiera tocáramos el árbol. Dios no les dijo no lo toquen. Dios les dijo que no comieran. ¿Para qué vas a tocarlo si no te lo vas a comer? Pudiera ser el pensamiento implícito, pero Dios les dijo nada más eso. Dios nos da mandamientos y nosotros somos los que luego los hacemos grandes, imposibles, les ponemos dificultades, queremos justificarnos para no hacer lo que debemos hacer, lo que sabemos que debemos evitar. Desde que somos niños aprendemos a veces a salirnos con la nuestra. Ahora le ruegas a papá, mañana le ruegas a mamá. Pasado le pides a tu hermanito que se asocie contigo. Luego a tu amiga, a tu amigo. Y así, hermanos, las personas confiando en que Dios me ama, al fin que me perdona, Dios es bueno, hacen lo que no debe hacer. Satanás distorsiona la palabra. No todas las personas que citan la Biblia lo hacen de manera correcta, ¿ok? Tentar a Dios es exigirle pruebas de lo que te ha dicho. ¿Cuándo pruebas algo tú? Las amas de casa, ¿cuándo prueban a ver si ya quedó la masa, el mole, le falta sal, es hora? No sabe, no está seguro. Entonces, ¿qué haces? Ese es probar, a ver si está bien o no. Lanzarse para ver si Dios lo detenía, a ver si enviaba un ángel para que no le pasara nada, sería probar, a ver si es cierto. ¿De veras eres hijo de Dios? ¿De veras Dios cumple tu palabra? ¿De veras hay ángeles? ¿De veras te van a proteger? Pero te van a proteger a ti. Mira, que proteja a algunos sí, pero a ti, ¿cómo voy a creerte? Ayer tomabas conmigo, ayer amanecías conmigo, quiero decir hace el año pasado, antes que yo te conozco, y ahora me dices que eres cristiano, ahora me dices que no tomas, ahora me dices que no fumas, ahora me dices que no dices maldiciones, que te ofendo, ahora. Todo eso es prueba, dudar, y a veces el cristiano cae en ello. La fe verdadera no trata de manipular a Dios, hermanos, y a veces el cristiano quiere manipular a Dios. Quiere que Dios le dé aquello que Dios no ha prometido. Bueno, si Dios me ama, me va a perdonar. A veces toma decisiones imprudentes. Bueno, si Dios no quiere, Dios lo va a evitar de una manera u otra. Asegúrate de lo que Dios no quiere para evitarlo. No quieras usar la prueba y el error para hacer tu vida. Hay personas que dicen el nombre de Cristo, pero no más por decirlo. Se apartó por un tiempo Satanás, pero siguió tentando a Jesús. Mira lo que dice Lucas 4:13, Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro acababa de recibir revelación de parte de Dios. Preguntó Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que algún profeta. ¿Y ustedes qué dicen?
Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Pedro pudo recibir esa revelación y decirla con mucho gozo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero poquito después, Jesús dice en la Biblia, entonces Jesús comenzó a decirles que era necesario padecer por las autoridades y ser crucificado. Pero le dijo, no, Señor, que de ninguna manera te ocurra eso. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pedro tan pronto recibió esa revelación de parte de Dios como oyó algo de Satanás y quiere convencer a Jesús de que no deje que lo crucifiquen. Jesús, ¿cuándo fue tentado por el diablo de esta manera? Después de ser bautizado. Mira, muchas veces después de que haces una gran hazaña, te caes. Después de hacer una gran obra, algo grandioso, ¡ay, qué bárbaro, qué bien me salió! Tropiezas y caes. A veces es como si invirtiéramos, le echáramos toda la carne al asador, todos los kilos, y nos salió muy bien, y nos sentimos muy a gusto, y Satanás aprovecha y nos tienta. En la milicia cristiana no hay vacaciones. En la vida cristiana no podemos darnos el lujo. Relax, ya Satanás no me va a tentar, ya le gané, ya soy fuerte, ya soy más cristiano, yo soy más espiritual. Muchas veces el cristiano quiere llegar a ese punto. Ve cómo nos luchan, cómo sufren, cómo él mismo ha sufrido y luchado y se siente bien y gané, qué bien me fue, y ya quisiéramos sentirnos de aquel lado. Pero no, todavía vamos cruzando. La vida es todo un peregrinar, es una lucha constante. Al final de su ministerio, Jesús dice a sus discípulos, la vigilancia eterna es el precio de la libertad. La vigilancia eterna es el precio de la libertad. ¿Sabes cuánto es lo que tuviste que pagar? El que tengas que estar siempre vigilante. Velad y orad, dice la palabra del Señor. Según tu vida espiritual, según tu fortaleza, tu deseo de servir al Señor, tu efectividad, tus dones, tu capacidad, es que Satanás te va a tentar. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Una cosa es la tentación. A veces decimos caer en tentación, como si fuera un río, ¿verdad? Un mar, o entrar en tentación, el área oscura. Entrar es con la idea de ceder a nuestro deseo de estar caminando con el Señor. Bueno, hay muchas formas de atraer a la gente. Cantantes, hasta evangelistas, no han faltado en la historia cristiana antigua y moderna. Una vez vi una película de un evangelista que usaba paleros. Se ponía de acuerdo de antemano con personas que iban a decir que el Señor me sanó, para que la gente viera y, bueno, tener cierta reputación. Y en la película, alguien que verdaderamente estaba enfermo, verdaderamente sana, el Señor hace un milagro, y luego queda todo confundido. ¿Qué es lo que pasó? Si yo no le dije nada, y ahí está él, como si fuera otro incrédulo, ahí está indagando que de veras hubiera estado enfermo y si de veras quedó sano. Se sorprendió él. Bueno, hay veces que Dios obra en base a la fe de las personas. Había mucha gente que estaba ahí y, bueno, si se despertó la fe en algunos, Dios ve la fe de las personas, no la velocidad del evangelista. Esa es una película, pero me he sorprendido porque he visto un testimonio
y otro es testimonio de personas que hicieron eso, cristianos, evangelistas que se vieron tentados y cayeron en la tentación de hacer espectáculo, de que vean. ¿Qué fue la tentación que recibió Jesús? Dice la Biblia que va a enviar a sus ángeles. Mira, déjate caer, mira a todos los que te van a ver y así van a creer en ti. Así algunos, ten cuidado de usar alguna mentirita para convencer a alguien, ¿sí? De ninguna manera. Deja que Dios las convenza. Tú habla de la palabra de Dios, tú da tu testimonio. Y sabes que siempre, siempre, cuando sea hecha la obra de Dios, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, ¿no? Amén. Puede ser que tú tengas un argumento o un testimonio, pero el Espíritu Santo primeramente prepara a la persona, luego te usa como instrumento, llevas el mensaje y la persona se impacta por el mensaje. Dios lo convence por su Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios. Si tú quieres ayudarle a Dios diciendo una mentirita, no le creas a Satanás. Satanás te va a decir, mira, te presto una mentira, úsala para que salgas del apuro. Mira, con esta mentirita lo vas a convencer. Mira, es una mentirita blanca. Déjate caer. Son las tentaciones de Satanás. No uses las armas de Satanás. No uses las armas de Satanás. Si el amor de Dios no atrae a las personas, de nada sirve que venga la gente. Si el amor de Dios no bendice a las personas, de nada sirve que nosotros bendigamos o querramos bendecir. El diablo sabía que Jesús se manifestaba el poder de Dios, por eso estas tentaciones. A veces cuando hacemos una hazaña, ya puse unos ejemplos, voy a poner otro ejemplo. Cuando hacemos una hazaña, nos sentimos tranquilos, bajamos la guardia y Satanás ataca. Elías degolló a 450 profetas de Baal. Enfrentó a Acab, el rey. Retó a los profetas de Baal. Cuando fallaron, les dio cuello. ¿Y qué pasó después cuando Jezabel le dice, mañana a estas horas ya vas a estar muerto? Huyó Elías rumbo a Berseba, porque Jezabel lo amenazó. Después de matar a 450 profetas de Baal, huir porque una mujer lo amenaza. Bueno, es lo que ocurre a veces cuando hacemos una gran hazaña. Se nos acaban las fuerzas. Estar alerta ante las tentaciones que vienen después de las victorias. Estar alerta después de que tú dices, voy a consagrarme más al Señor, me voy a acercar más a Dios, voy a dejar este pecado, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a servir. Vela y ora. Cuando llegues a una decisión, di ahora en el nombre de Cristo, pero desde el corazón. Y si viene prueba, aguanta, el Señor está contigo, el Señor te va a librar. Acuérdate de lo que dice la palabra. Si te acuerdas de algo que hace que flaquees un poquito, acuérdate, la palabra de Dios tiene promesas para que salgas de ese momento de flaqueza. Mantén una vida de oración constante para resistir. Velad y orad, dice la palabra, para que no entres en tentación. Dependemos de Dios, no de nuestra experiencia, no de lo que hemos aprendido, no de lo que nos han prometido. Tenemos que depender siempre de Dios. Los seres humanos vamos a fallarnos, aunque no querramos, porque somos imperfectos. A veces juzgamos y nos equivocamos, a veces flaqueamos, a veces nos falta fuerza, nos falta ánimo, no se nos ocurre, pero Dios no te va a fallar. Tenemos un año completo por delante, hermanos. Estamos en enero, tenemos todo un año por delante. Busquemos a Dios, veamos, busquemos lo que Él tiene para nosotros y digámosle, Señor, sí Señor. Cristo venció toda tentación. La Biblia dice que no permite Dios que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Sí, amén. Con esa promesa, adelante, adelante.